Pueden tomar su lugar, Señor. Sí, segunda Tesalonicenses. Pues ponernos de pie, por favor, hermanos. Haremos una lectura, por favor. Segunda carta de Tesalonicenses, por favor, hermanos. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 3. Capítulo 3, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Después de esta lectura tenemos otro especial, hermanos. Amén. Muy bien, vamos a leer, hermanos, versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Vamos a leerlo fuerte y claro. Amén. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente. Señor, gracias, Señor, por permitirnos cantarte, por darnos ese privilegio, por servirte, Padre, por permitirnos ese gran privilegio, Padre. Ahora, mi Dios, te rogamos de una manera muy especial, bendigas la predicación. Tenemos un tiempo muy especial y como rogamos, Señor, que bendigas y unjas con poder a tu siervo, Pastor Hernán. Rogamos, Señor, que le uses con poder de palabras de sabiduría, palabras, Señor, para tu pueblo. Por favor, mi Dios, bendice también el especial que viene a continuación. La honra y la gloria sean solamente para ti, mi Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Tenemos un especial.
Abramos, por favor, hermanos, nuestras Biblias en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Al recordar, queridos hermanos, las cosas que estaban sucediendo precisamente para que la palabra del Señor llegara a la vida de los tesalonicenses, cómo el apóstol Pablo tuvo que literalmente salir huyendo de Tesalónica, llegar a Berea, donde encontró a aquellos hombres que diligentemente buscaban las escrituras, las escudriñaban, eran nobles, viendo si era cierto o no lo que Pablo les decía en las predicaciones. Y después de ahí Pablo tiene que una vez más huir a Atenas para que se calmaran las aguas, porque la persecución de Tesalónica fue tal, queridos hermanos, que lo estaban buscando por todos lados. Entonces le pidieron a Pablo que se fuera a Atenas, y ahí el espíritu del apóstol Pablo se enardecía viendo precisamente a los hombres adorar a todo tipo de imágenes, y había un pedestal en el cual tenía la escritura al Dios no conocido, y de ahí se agarró para predicarle la palabra del Señor. El contexto, queridos hermanos, que abrazaba la vida del apóstol Pablo hacia los tesalonicenses
tiene que ver precisamente, querida iglesia, con el deseo ferviente de que ellos conocieran la palabra del Señor, el Evangelio, y la virtud que Dios trajo a través del Evangelio a sus vidas. Dice el versículo 1 del capítulo 3: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Padre Celestial, te agradecemos, mi Señor, por tus misericordias y la oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra en esta noche. Te ruego, buen Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, que bendigas y edifiques a la iglesia que nos hemos reunido para escucharla. Gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias te damos por el privilegio que nos das de tenerla. Gracias te damos, Señor, por el honor que nos das de poder acercarnos a ti a través de ella. Y gracias te damos, Señor, por la oportunidad única que se nos da de hacer que la palabra corra. Toma en tus manos nuestras vidas y corazones. Derrama de tu gracia, de tu hermosa bendición. Padre, por favor, Señor, visita a tu iglesia. Fortalece, ayuda, bendice, Dios. Visita a tu iglesia. Que tengamos compromisos, llamamientos. Los dones equipando a tu pueblo, Padre, para amar, para honrar precisamente la escritura que nos has dejado. Gracias por lo que eres bueno, buen Dios, porque eres bueno con nosotros, Dios. En el nombre de Cristo ruego me escondas detrás de tu cruz y seas enaltecido, seas glorificado. Amén. Nosotros, hermanos, somos un país muy, pero muy bendecido al tener precisamente con nosotros la palabra de Dios. No todos los países la tienen. Aquel llamamiento que Dios había puesto en nuestros corazones, aquella carga que Dios había puesto en el corazón de su servidor y de mi esposa en ir a Ucrania, era precisamente, queridos hermanos, por el hecho de que conocíamos a un evangelista que había estado allá en Ucrania cuando apenas se había caído la Rusia comunista. Y entonces, abriendo las puertas, cayendo el comunismo, abriendo las puertas para que se pudiera entrar con el Evangelio, entraron muchas religiones, trataron de entrar, los cuales los creyentes de Rusia les impidieron. No permitieron que entraran los testigos, no permitieron que entraran los mormones, no permitieron que entrara otra religión, porque no estaban de acuerdo con esa doctrina. Ellos habían abrazado una fe de dolor. Ellos habían abrazado un cristianismo que se pagaba con sangre. Ellos se reunían secretamente en los panteones, en cavernas, en bodegas alejadas. Sus reuniones eran a las 3 de la mañana, en ocasiones a la 1 de la mañana. Tenían que cambiar cada domingo el horario de su reunión por causa de los policías secretos que en ocasiones entraban. Y si entraban los policías, al primero que iban a matar era al pastor y a la congregación, si no decidían dejar este libro y negar al Señor. De tal manera, queridos hermanos, que la fe que ellos vivían era una fe de persecución, mas sin embargo la palabra de Dios corría, aunque en secreto corría. Entonces ellos estaban buscando una fe viva. Llega el hijo de John Rice, que es evangelista,
Su hijo que se llama igual, John L. Rice. Si usted ha leído los libros de John L. Rice, hermanos, son excelentes libros. Es un excelente autor. Llegó él y su hijo Billy. Ellos llegaron a predicar la palabra del Señor ahí. Habían llevado todo un contenedor de Biblias, hermanos, traducidos a los diferentes idiomas rusos. Y en esta ocasión estaban en Ucrania y estaban predicando el Evangelio. La gente se amotinaba para escuchar el Evangelio. La gente se reunía por multitudes. Ahí estaban pasando los videos con una sed indescriptible de escuchar la palabra del Señor. Una vez que terminaron de predicar el Evangelio, de invitar a Cristo a recibir el corazón de ellos, entonces empiezan a regalar Biblias, cajas de Biblias. La gente hacía filas y filas y filas, regalaban Biblias y Biblias y Biblias y Biblias. Pero llegó el momento, hermanos, en donde nada más quedaba una caja. La gente se empezaba a amotinar. La gente empezaba a traer lo que menos imaginamos. Un hombre estaba ofreciendo un gallo, otros estaban ofreciendo fajos de dinero. Llegó el momento en donde solamente quedaba una Biblia y la gente se amotinaba por ella. Solamente una Biblia. Los predicadores regalaron sus Biblias, pero no les alcanzó para todos. Usted y yo tenemos un bendito privilegio de tener la palabra de Dios en una transcripción fidedigna, fiel. Tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma, en nuestras manos. Biblia que a veces se olvida en la casa. Biblia que en ocasiones se deja donde menos imaginamos. Biblia que en ocasiones ni a la propia iglesia traemos. Biblia que en ocasiones está enteramente empolvada arriba de la televisión, o donde primero llegaste a casa y tuviste la oportunidad de arrojarla. No todos tienen el privilegio de tener lo que usted tiene, la palabra del Señor. Y entonces el Señor trae y evoca a los recuerdos. Capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Así que dice, así como lo fue entre vosotros. ¿Te acuerdas? Le llama a la memoria. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando la palabra llegó a ti? Le dice a los tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, dice la palabra del Señor. Damos siempre gracias a Dios por vosotros. Empiezo a leer desde el versículo 2, aunque el que vamos a leer es el 4, mientras llega. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, amados hermanos, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y dice la palabra del Señor, acuérdate cuando recibiste la palabra, acuérdate cuando el evangelio llegó a ti en medio de persecución. Estaban entregados a la idolatría, estaban llevados por los pecados,
pero llegó la palabra de Dios a ti. La palabra de Dios llegó a tu vida. Acuérdate de que eras borracho. Acuérdate de que andábamos en un camino corriendo rumbo al infierno con nuestra religiosidad enfrente. Acuérdate que éramos incrédulos. Acuérdate que éramos inmorales. Acuérdate que éramos necios y desleales. Acuérdate que andábamos en el camino del orgullo. Acuérdate que no queríamos saber nada de Dios. Nuestro ídolo y nuestro Dios era el deporte. Acuérdate cuando la palabra de Dios vino a tu vida y te salvó. Sí, sí, acuérdate. Dice la palabra del Señor: así como lo fue entre vosotros. Acuérdese de la gracia del Señor. Una vida destruida, una familia entregada al pecado, una vida recorriendo los pasillos de la cristiandad, pero nunca habiendo sido salvo. Pero un día llegó la palabra de Dios en tu vida, hermano, y no fue menospreciada. La palabra de Dios fue oída, fue recibida, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Oh, querido hermano, acuérdate de eso. La palabra del Señor hace entender la perfecta obra de ella en la salvación de un hombre. En Hebreos el capítulo 6 dice la palabra del Señor, es lo que la palabra del Señor hace, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Esto es el Espíritu Santo abriendo el entendimiento para que el hombre sea iluminado en medio de sus tinieblas. Y la palabra de Dios es lo que hace: ilumina el entendimiento del incrédulo. Lo dice segunda de Corintios también, el capítulo 7. Pero déjenme seguir leyendo. Los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ¿cómo iban a gustar si no tenían la palabra del Señor? Pero fue la palabra del Señor la que vino a ellos. Y dice la palabra de Dios: y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. La misma palabra de Dios, al ser viva y eficaz, obra poderosamente en la vida de cada hombre. Cada oyente, desde el momento en que escucha la palabra del Señor, es responsable a la respuesta que tiene de la misma. Por eso la palabra del Señor atribuye esa fe a la obediencia. Cuando dice en segunda de Tesalonicenses, nada más escúchelo, cuando dice en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No, el Espíritu de Dios obró y usa su palabra con poder en la vida de cada persona. La palabra del Señor nos hace entender que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Alcanza a partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones. Le regalamos Nacho, mi hermano Nacho. El Señor es viva y eficaz. Dios siempre va a entrar a su vida. Es por eso usted que nos acompaña, muchas veces pensamos, es que el pastor va a pisar callos. En una ocasión íbamos saliendo por ahí y una hermanita me dijo: ya traje casco, pastor. Hermano, nadie planea, le voy a tirar esto. No. Usted y yo somos ovejas, pero la palabra de Dios, así como usted le habla de una manera, a otra persona en otra esquina le va a hablar de otra manera en ese mismo pasaje que se está publicando. Pero a cada uno de nosotros nos va a confrontar la palabra del Señor.
No use casco cuando se presente la palabra del Señor. Como hombres no podemos cambiar a nadie. Yo no puedo cambiarle a usted. No puedo ni cambiar yo mismo, excepto la gracia de Dios. Por más que yo llegue y le pisotee y lo acribille, eso no puede cambiar a usted. Antes tal vez pueda endurecer su corazón si de manera personal trato de decírselo, pero la palabra del Señor es la que corre, hermanos. Nos es demandado presentar la Escritura. El Señor llegó y como pastor tengo responsabilidad de pararme por lo que Dios me permite en sabiduría y gracia poder predicarles, porque no vengo a ustedes sin oración, no traigo mensaje sin pasar tiempo con Dios. He rogado al Dios del cielo que hable y Dios sabrá hablar. El Señor se paró frente a una dama que venía cansada y agobiada. Todas las damas venían a las 6 de la mañana, pero ella venía a las 12 por causa de las críticas, los problemas, su vida personal. Los discípulos se habían ido al Oxxo mientras él estaba ahí a la sombra del pozo, y de repente alguien empieza a sacar agua y el Señor la escucha y dice dentro de su corazón: ya llegó. ¿Cuánto tiempo el Señor la había estado esperando? Una dama que llevaba un fracaso sobre otro fracaso, una tristeza sobre una decepción. ¿Cuánto el Señor la amaba? ¿Cuánto el Señor la había estado esperando? Y le dice: ¿me das un vasito con agua? Se asoma: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Oh, si supieras el don de Dios, si supieras quién es el que te está diciendo dame de beber, serías tú la que pedirías y yo te daría un agua que saltaría desde tu alma como un manantial, en el cual no tendrías nunca más sed. Y dice el Señor, dame de esa agua. Claro que sí, claro que sí. Yo quiero dártela, en verdad te estaba esperando. Nada más te voy a pedir un favor. ¿Cuál fue? Llama a tu marido. Dios conocía el pecado que ella tenía que enfrentar. Dios la quería bendecir, sí, pero no la podía bendecir en su pecado, no. Y Dios entonces tenía que enfrentar primero su pecado, sí. Y eso es lo que hace la palabra del Señor. La palabra del Señor nos limpia. Por eso la palabra del Señor, cuando se presenta el Evangelio en el libro de Hebreos, donde estamos viendo, dice que nos ilumina. Dice que nos hace entender el don celestial. Somos partícipes del Espíritu Santo, el cual nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Y dice la palabra del Señor: asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Oh, hermano, el hombre sabe que lo que se predica es la verdad. Le dijo aquel rey Agripa al buen Pablito: por poco, Pablo, por poco. Ah, rey Agripa, qué necio ha sido, ese poco lo gritarás toda la eternidad en el infierno. Por poco. Y es a través de la palabra de Dios, hermanos. Es a través de la palabra del Señor que esta humanidad va a ser salva, iglesia. Es a través de la Biblia. Y la Biblia necesita correr. Y Dios nos lleva al recuerdo de lo que éramos antes sin Dios, perdidos enteramente. Pero un buen día la buena palabra de Dios vino a nuestras vidas.
nos iluminó, nos hizo gustar el don celestial, su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, poniéndonos bajo convicción, y fuimos obedientes a su evangelio. La fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra del Señor. Pero ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? La gente allá afuera, hay muchas naciones, iglesia, que no tienen la escritura. Usted y yo la tenemos. Hay muchas naciones allá afuera que muy apenas tienen la traducción de Juan y Romanos. Usted y yo la tenemos entera, entera, y la menospreciamos. Le he rogado y he rogado al Dios del cielo que cada día, cada uno de nosotros, escudriñemos las escrituras, nos levantemos y nos apoyemos en Dios. Que la palabra de Dios se abra, que nos hable, que nos guíe, que nos santifique, que corra en mí por todo mi ser, en mi mente, en mis decisiones, en su gracia, en todo lo que se hace. La palabra del Señor, hermanos. Si algo va a pasar, si algo bueno va a pasar, no va a ser por usted y por mí. Es porque Dios nos ama, nos guía. Y si usted va a tener una seria, dije seria, insisto, seria seguridad, tiene que estar detrás de eso su palabra. Si no, son sus fuerzas. Si no, son sus pensamientos. Si no, son sus ideas. Bueno, ¿y qué no puedo tener ideas? No, si no se conforman a la voluntad escrita por Dios. El corazón del hombre siempre es perverso y engañoso. Nuestros ideales muchas veces nos van a perder. Y el libro de Proverbios, que enseña sabiduría, dice: te voy a dar un consejo. Estoy hablando de la palabra de Dios. Te voy a dar un consejo. No seas sabio en tu propia opinión. Si tú no vas a la Biblia, no tiene nada. Acuérdate, hermano, que éramos sin la palabra del Señor. Acuérdate. ¿Qué sería esa iglesia sin la escritura? ¿Qué sería esta iglesia sin la predicación firme de la palabra del Señor? ¿Qué serían de los ministerios de esta iglesia si no se tuviera palabra de Dios que predicar y que enseñar? Usted, que es maestro de escuela dominical, debe de heredar, amar, leer, escudriñar, memorizar, practicar la palabra del Señor. Si no, algo fundamental está fallando en su ministerio y en su vida personal, de tal manera que pronto el hombre se desintegra en su propia vanidad, inflados como globos, lejos la palabra de Dios de nuestras vidas. ¿Qué sería esta iglesia sin la escritura? Dígame, hermanos, vamos a tener una reunión y vamos a traer una carne asada, vamos a convivir bien bonito. Hermanos, vamos a tener una acción social, vamos a regalar ropita a los pobres, vamos a servir aquí y más para allá. Y ese libro y las recompensas, alabándonos unos a otros, aplaudiéndonos unos a otros, y la palabra eterna, porque Cristo es la palabra eterna, Cristo es el verbo encarnado, Él es el camino, Él es la verdad, dice su palabra, y a través de su verdad, dice su palabra, traerá justicia. No hay otra manera de bendecir rectamente a un hombre, excepto a través de la palabra escrita, la cual es la misma personificación del Señor. Él es el verbo vivo, hermanos. Aquel que lee la Biblia quiere conocer de Cristo. Aquel que ama la Biblia quiere amar a Cristo. Aquel que memoriza Biblia
pensar como Él piensa, quiere ser como Él es, quiere actuar como Él actúa, quiere agachar la cabeza como Él agacha y quiere servir como Él sirvió. Aún decía el apóstol Pablo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es de Dios, la justicia de Dios por la fe y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Él hablaba de ser como Él, de padecer, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. En serio, Pablo, todo eso, sí, quiero anhelar, quiero probar lo que Él probó, quiero vivir lo que Él vivió, llegando a ser semejante a Él. ¿De dónde tenías este tipo de pensamientos? De este precioso libro. Este libro nos enseña a pelear por las cosas que nos permite ver, que el ojo no puede ver, pero usted ve las coronas, usted sabe que hay un cielo, usted sabe que hay un infierno, y si la Biblia entonces lo enseña y usted la cree, usted va a ganar almas, hermanos. ¡Ay, amén! Si usted, hermano, lee Biblia, va a entender entonces que moraremos para siempre con Él. Va a entender que Dios coronará y que nadie se presentará delante de Él con las manos vacías. Y anhelarás tener algo para echar a sus pies, no viviendo tu vida en madera, heno y en hojarasca, sino cimentados en la firme y eterna palabra de Dios, edificando en oro, en plata y en piedras preciosas, hermanos, porque ya el fundamento está puesto y otro edificó encima. Pero a usted y a mí nos corresponde, nos compete entender de qué manera estamos edificando conforme a este precioso libro. ¿Sabe por qué hay gente tan llenos de amargura? ¿Sabe por qué hay gente poniendo los ojos en los hombres en las iglesias? ¿Sabe por qué hay gente con pretexto para no servir? ¿Sabe por qué hay gente tan necia escuchando lo que no tiene que escuchar? Porque nunca han leído este libro. Cuando entienden lo que les pasa a los chismosos, a los amargados, a los que ponemos los ojos en los hombres, a los necios, a los desleales, a los infieles, a los mentirosos, a los corruptos, a los creyentes vagos. Cuando entendemos, cuando lee usted Biblia y entiende cómo les va, dice: Señor, cámbiame, porque yo soy así. Cámbiame, me hace ver mi mal, me convence de mi pecado, me da visión de ser diferente, hermanos, de crecer a su imagen, a su estatura, a su semejanza, de madurar en la fe, de pagar el precio, de sufrir, aunque seas derramado como libación, aunque seas criticado, aunque seas señalado. No te preocupes que digan cosas de ti, no te preocupes que te pisoteen, que se echen un jarabe zapateado sobre ti. Hermano, tú vas a entender que no vas a juzgar nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor Jesucristo, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Gente necia que se entretiene toda. Señor, yo no hice nada por ti, porque yo fui el guardián de la iglesia, Señor. Yo andaba vigilando que todos anduvieran bien. Sí, Elías. Sí. ¿Sabes por qué Dios se descabechó al buen Elías? Por eso. Señor, todos te han dejado. Señor, mírame, Señor. Solamente yo quedo. Ay, Elías. He sentido un vivo celo por mi Dios. Y por eso te metes a las cuevas, Elías. Ajá, sí. A ver, ¿qué más? Han dejado tu nombre. Han dejado. Sí, Elías. Y tú estás bien ferviente, metido, atemorizado en una cueva. Wow, cómo me sorprende. Sí. Y solo yo. Sí, tú eres el único santo de la iglesia. Sí. Mira, Elías, quiero que sepas que yo me he reservado 7,000 hombres que me han doblado sus rodillas ante Baal. Así de sencillo. Y que sí están afuera. Y que no están metidos en las cuevas. Porque creen la Biblia.
muchos de nosotros estamos cerrando mucho por la ignorancia de la verdad. Conoceréis la verdad, y esta misma verdad, la cual es Cristo, nos hará libres. Oh, ¿qué sería esta iglesia sin la Biblia? ¿Qué sería esta iglesia sin la Escritura? ¿Qué sería esta iglesia sin la Escritura? Entonces no estaríamos gozando de bautizos de hombres que obedecen a la Escritura. Una vez siendo salvos, quieren honrar a Dios y bautizarse y el Señor complacerse en ellos, porque la Escritura dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se complace en tu obediencia. Dios se complace cuando tú en lo secreto de tu casa lo buscas y te ve y te visita. Sí, usted que a lo mejor apenas está empezando en la fe, ahí cuando te vas al oscuro, tal vez tu familia dormida, y te vas a tu rincón y lo buscas y le dices: Señor, ¿quién te enseñó eso? La Escritura. ¿Quién te enseñó a confiar? La Escritura. ¿Quién te enseñó a depender? La Escritura. ¿Quién te llena de gozo? La Escritura. ¿Quién te consuela en todas tus tribulaciones? La Escritura. ¿Quién te guía con seguridad? La Escritura. ¿Quién te hace potente y valeroso en su verdad? La Escritura. ¿Quién te da sabiduría para guiar tu familia? La Escritura. ¿Quién abre tus ojos para ver las cosas que nadie ve? La Escritura, hermanos. Amén, iglesia. El celo por la Escritura debería estar metido en nuestro corazón. Se le dice a ellos mismos, segunda de Tesalonicenses, dice la palabra del Señor, segunda de Tesalonicenses, antes de que dijera eso, por eso comienza este pasaje, por lo demás. ¿Qué es lo que se había dicho? ¿Qué era lo demás? Capítulo 2 dice la palabra del Señor en el versículo 14: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes. ¿Y qué, hermanos? ¿Retener qué? Retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. La Escritura enseña que el creyente debe tener celo por la sana doctrina. ¿Quién nos enseña eso? Sí. La Escritura nos enseña de todo: criar hijos, aún hasta cómo asearlos, la dependencia de Dios. Hay hombres que se andan preocupando: ay, ponme del tío Nacho porque yo me ando que... Hermano, ni un cabellito de su cabeza se cae si no es la voluntad de Dios, hermano. A lo mejor Dios no quiere que no. Dele gracias, es en serio, hermanos. No te afanes por estas cosas que no. Dios nos enseña a cuidarnos. Por eso dice: pues yo espero que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Quién te cuida? Decía Salomón: nadie se cuida más que yo. Oh iglesia, Dios es el que nos prepara hasta para morir. Nos enseña cómo cuidar a un recién nacido y nos enseña la manera grata de pasar a su presencia. Por eso usted y yo, que ya andamos llegándole a algo que enseña la Biblia, que con seguridad aquellos que llevamos para el cajoncito, sea fiel. ¿Sea qué? Fiel. Oh, con qué paz, con qué seguridad. Hoy leía un versículo que mi mamá tenía señalado en la Escritura. Allí en Apocalipsis, donde dice: y mis siervos me servirán. Y ella puso al lado en su Biblia: mis mejores días están por venir. Yo le tomé una foto a ese pasaje.
las cosas que ella escribía en su Biblia. Qué dulce espíritu. Pero si usted la viera, aún con cáncer, estaba en la casa del Señor. Oh, hermanos, ¿quién nos enseña esto? La Escritura. La Escritura. Ahora ya que nosotros gozamos de la Escritura y que gozamos de la salvación y que gozamos de su bienestar, ahora déjeme exhortarle lo que nos dice segunda de Tesalonicenses, por favor. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Hay hombres, querida iglesia, que están haciendo un trabajo titánico que nosotros no estamos haciendo, y eso es llevar la Escritura, llevar la predicación de la palabra del Señor, porque no, aunque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría, y aunque su voz ha salido por todo el globo terráqueo, dice la palabra de Dios que nadie escuchó su voz. Aunque Dios en un tiempo a través de la creación, y es utilizado aún por Dios para enseñarnos que Él es el Dios creador, a lo cual somos deudores, y ha dejado la ley escrita en nuestro corazón, de tal manera que la conciencia nos da testimonio acusándonos o defendiéndonos, de tal manera que usted, aunque nunca haya escuchado la Escritura, sabía aquí que robar era malo, y sabía aquí que adulterar era malo, y sabía aquí que matar era malo, y sabía aquí que entregarse a los ídolos era malo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios estaba escrita en nuestro corazón. Pero no teníamos dirección, no teníamos palabra, porque ¿cómo irán sin qué? Sin haber que les explique. Hay necesidad de obreros. Hay necesidad de obreros, iglesia, que vayamos y prediquemos. No puede ser que tengamos el libro eterno, y que no nos estemos llevando a predicar. En todos lados hay sed. En todos lados hay sed por la Escritura. Y vi debajo del cielo, dice su palabra, y vi debajo del sol. Me volví y vi debajo del sol, y vi que no es de ligero la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes, ni de los elocuentes la honra, sino que tiempo y ocasión suceden a cada uno. ¿Me escuchaste? Sino que tiempo y ocasión. Y Cristo dijo: no conocisteis el tiempo de mi visitación. No conociste cuando yo te había visitado con mi palabra, con mi llamamiento, con mi gracia. No conociste en el tiempo en el que el Señor estaba dándote lo necesario para ir y predicar y llevar. No conocimos el tiempo de Dios, donde su carga era una carga, la dejamos morir. Nos llenamos de otras cargas, agarramos diferentes visiones, nos desviamos de la verdad, de la verdad, de la verdad.
Y entonces la palabra de Dios dejó de correr. Era el instrumento que Dios había buscado. Sí, usted aquí sentado, era el instrumento que Dios había encontrado. Te buscó, te encontró, te cautivó, te llamó, te enfilaste. Quisiste honrarle, quisiste obedecerle, pero algo pasó. La verdad fue nublada. El deseo fue sofocado. Y empezaron valores diferentes, muy diferentes, errando del centro, tropezando con algo que pensábamos que era bueno, pero no su voluntad. Cuidado, cuidado, porque el llamamiento de Dios es irrevocable. Los dones de Dios son irrevocables. Usted necesita regresar al centro de su palabra y ser obediente a la verdad de Dios. Amén, pastor. Amén. Porque con esta palabra no se medra, no se juega. No se juega. Dios no le dio chance a Elías de jugar. Tampoco se lo dio a David. Tampoco nos lo va a dar a usted y a mí. Si a Sansón le fue como fue, créame que usted y a mí no somos diferentes. ¿Estás conmigo? Amén. Pero no solamente se necesitan obreros que vayan, también se necesita quien traduzca la escritura. Le dije que usted y yo tenemos la bendita bendición de tener este libro entre nuestras manos, que aún en ocasiones anda medio patrapeado. Conozco desde hace muchos años a buenos hermanos. En una ocasión estuvo aquí el hermano Steve Steiner. El hermano Steve es un americano tan sencillo. Sí, políglota, habla, no sé si 8 o 9 idiomas. Usted lo ve y no da 2 pesos por él. Pero ese hombre ha trabajado por traducir la escritura a tantos idiomas. Ha peleado por llegar a las iglesias, animarles a que invirtamos en la producción de la Biblia, en la traducción de la Biblia, en la impresión de la Biblia. Él fue el que donó las máquinas con las cuales San Luis Potosí empezó a imprimir la escritura, Juanes y Romanos. Recuerdo que a los colaboradores se nos dio una copia de esa primera hoja que se imprimió. Sí. Hermano Billy Patterson, un hombre que desde nuestra edad lo conocemos también desde hace muchos años. Buen Billy también. No sé cuántos idiomas él habla, estoy seguro que 8 o 9 se avienta. Una cosa increíble. Él se dedicó a discernir que Dios le había dado esa gracia, ese don. Él se dedicó precisamente a traducir las escrituras, a aprender el lenguaje, sabe el griego, sabe el hebreo, y se dedicó toda una vida. Si mal no recuerdo, tiene cerca de 8 años en Mongolia, va y viene tratando de acabar la escritura para ellos en su propio idioma. Usted y yo ni siquiera tenemos folletos.
Y le garantizo que si le decimos, hermanos, vamos a levantar una ofrenda para comprar folletos, le garantizo que si les decimos a los fieles, traigan aquí las cajas de Biblias, hermano, pase por favor, pase y tome cada uno una Biblia. Yo sé que aunque tengas una, adivina qué. Voy a llevar una para mi... Sí, ya. Pasábamos con nuestra Biblia. Pero cada Biblia cuesta $30, $25 imprimirla. Si yo te dijera, hermano, pasa aquí y paga $25 por una Biblia, de esas no de piel, pasa. Y pon ahí tus $25 y llévate tu Biblia. Ya tengo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor que dice, corra y que así como lo fue, ¿dónde, hermanos? No, es que es un desperdicio. Es un desperdicio invertir en esos hombres que están allá, que invierten 8 o 10 años para que se traduzca la Escritura. Bendito desperdicio de vida de Casidoro de Reina y Cipriano de Madera, que invirtieron su vida y derramaron su sangre para que usted y yo tuviéramos Escritura. Amén, iglesia. Pero como nos cuesta unos miserables centavos, que nos gastamos lo mismo en una triste Coca-Cola, es importante que nosotros entendamos, querida iglesia, que la palabra del Señor necesita correr. Hay gracia necesaria, hay sabiduría detrás de ella, hay bendiciones que solamente una iglesia con un entendimiento de que la palabra de Dios tiene que correr va a invertir. Que no sea de los americanos. Esas Biblias que tenemos ahí, esas cajas, nos las regaló un americano. Y cuando nosotros vamos a ofrendar para dar, ¿cuándo va a estar en nuestro corazón una carga porque la palabra de Dios corra? ¿Cuándo no seremos nosotros los generosos para ahorrar, para dar en ofrendas, no solamente para nosotros, para derrochar por otros, para que la misión ahí en Chetumal, la iglesia en Chetumal, tenga su Biblia, sus cajas de Biblia, y nosotros seamos el vehículo para que la palabra de Dios corra, y allá el pastor Salvador y la hermana Carlita lleven esas escrituras para que tengan, y donde ellos están predicando, ¿quién llevará? Qué bendición sería que de nosotros compráramos Biblias para con el pastor Juan Carlos, y que ahí en esos pueblos de Yucatán se estén repartiendo las escrituras, y nosotros invirtiendo, hermanos, invirtiendo. Las Biblias que tenemos, alguien invirtió por ellas, y nosotros nada más nos encanta recibir, nada más nos encanta, no tienen otra Biblia que me regalen. Y no podemos nosotros invertir ya en madurez para que otros tengan la escritura. Iglesia, por favor, la palabra de Dios necesita correr, y también Dios está llamando hombres y mujeres que tengan esa gracia.
Dios pone en el corazón de hombres y mujeres la gracia de poder aprender los idiomas con facilidad. La gracia de poder entender los idiomas y abrazar y memorizar y poder aún darle la entonación correcta. Oh, hermano, hermana, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Hay quienes tienen la habilidad divina para aprender el griego y para aprender el hebreo. ¿No has pensado que Dios te quiere usar? ¿No has pensado que de ti puede ser el instrumento para que la palabra de Dios corra? Y aunque tu vida sea gastada en un cuartito, como aquellos que la invirtieron para que tú y yo la tuviéramos en nuestro idioma, aquellos que corriendo y siendo perseguidos por la traducción de la Biblia terminaron como mártires para darnos a nosotros la Escritura. Y aunque tal vez no seas conocido de absolutamente nadie, eso es lo de menos, pero créemelo, vas a cumplir este versículo en tu vida, o predicando, o invirtiendo, o traduciendo. Pero todos aquí, hermanos, podemos hacer algo para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Qué bendición que tenemos la Escritura. Lea su Biblia, enamórese de Cristo, invierta. Este mes que hemos escudriñado las Escrituras, este mes que hemos orado porque la Escritura penetre en nuestro corazón y lleve fruto, es un mes que ha abierto los ojos para cosas que muchas veces estaban veladas para el servicio a Dios. Y reto, usted que es maestro de niños, usted que es un hombre que predica el Evangelio o que predica atrás de un púlpito, que la Escritura abunde en su vida. Usted que es papá, usted que se sienta cada noche con su familia, que lee la Biblia, usted tiene un compromiso muy serio y deberíamos de tenerlo con esta Escritura. Y créanme, el único beneficiado para la gloria de Él va a ser usted. La palabra de Dios va a correr en usted y Él va a ser glorificado. Puesto de pie, por favor. Padre, por favor, obra. Ayúdanos, buen Dios, a tener una visión diferente, con gracia. Permite, Padre Celestial, tu Santo Espíritu tenga libertad de obrar, para que cada uno de nosotros tengamos parte, no solamente en leer las Escrituras, sino en el privilegio de recibir la verdad para que corra. También en el compromiso de proveer para que tu palabra corra. Señor, ayuda. Ayuda, Padre. Bendice. ¿Lee usted la Biblia? ¿Lee usted la Escritura cada día? Oh, ¿por qué no te vuelves a Dios?
y le dices al Señor que te dé gracia para que cada mañana la Biblia sea abierta y usted tenga un encuentro personal con Cristo, una comunión íntima con Él. Lea la Escritura, lea la Escritura. ¿Es usted llamado? No estorbemos por falta de la desobediencia a nuestro llamamiento. No estorbemos para que sea la palabra escuchada, el evangelio creído. Si eres llamado, responde a la verdad de tu llamado. Porque hay gente esperando. Hay gente a las cuales Dios te llamó, que está esperando tu obediencia para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Responde a tu llamamiento. Algunas personas se le están hablando de Cristo. ¿Quién dirá, pastor, si yo muriese en esta noche, no estoy seguro que me haga en el cielo? Yo necesito saber cómo ser salvo. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Déjenos mostrarles con la Escritura como Dios dice que usted puede ser salvo. ¿Habrá alguien así? ¿Quién dirá, pastor, yo soy salvo? Cristo es mi Salvador. Pero yo no he sido bautizado, pastor. Yo quiero ser obediente a Dios bautizándome. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Hermano Rubén. ¿Pueden seguirnos a él? Alguien más que diga, pastor, yo quiero ser bautizado en esta noche. Yo he sido salvo, pero quiero obedecer a Dios bautizándome. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Dios le bendiga. Amén. ¿Me pudiera ayudar con esto? Gracias. Que la Escritura corra. ¿Por qué no invertir, hermanos, en que se impriman folletos? ¿Por qué no invertir, querida iglesia, en que estemos imprimiendo Biblias? Pagar para tener las Biblias, no solamente para nosotros, para que otros las tengan. Los obreros primeramente que han salido de esta iglesia y otros muchos obreros a quienes pudiéramos bendecir. Oh, iglesia, se necesitan hombres que se levanten con una carga, con una visión, para imprimir la palabra del Señor, para llevar la Escritura. Dios está buscando traductores. Sí, aquí. Dios está buscando hombres, mujeres, que sean idóneos precisamente para esta labor. Necesitamos dos hermanas que nos ayuden a hablar ahí de Cristo.
fue entre nosotros, iglesia. Que la palabra de Dios también corra y sea glorificada. Padre celestial, ¿cómo te agradecemos, oh Dios? Porque tú eres tan bueno con nosotros al permitirnos la escritura. Oh, mi Señor, ¿cómo te damos gracias por que nos has bendecido con ella? Ahora, Señor, ayúdanos a madurar, a pagar el precio, a dar, a ir, a orar, para que otros también la tengan, para que la palabra de Dios corra, para que no seamos el tropiezo, el estorbo de que la palabra viva, corra y sea glorificada. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte como iglesia. Ayúdanos a tener el discernimiento y la visión correcta. Señor, guíanos, porque no sabemos ni qué hacer ni cómo hacer. Así que, Dios del cielo, necesitamos tu guía. Abre puertas, levanta varones con llamamientos, con cargas singulares, con compromiso, que amemos tu palabra, que anhelemos que otros también la tengan. Oh Dios mío, por favor, quieras poner esta carga sobre otros, quieras levantar ministerios. Padre, en el nombre de Jesucristo, obra, permite que esta iglesia hagamos la parte que nos corresponde en tu gracia. Ayuda, Señor, a cada hermano, contesta la oración. Como te ruego que tu escritura, tu palabra, sea estimada preciosa a nuestro corazón. Y como niños recién nacidos, la deseemos. En Cristo Jesús. Amén.